Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un podcast nutrido en temas, pero con 3 secciones. Vamos a empezar haciendo un repaso de la agenda nacional, tantas cosas que son noticia y que participan, por supuesto, como líneas y campos de batalla en las guerras de la opinión, pero que a nosotros nos parece que es fundamental pasar a vuelo de pájaro. Lo cual es un decir porque igual les dedicamos pues su buen tiempo. Después vamos a hablar sobre la designación de Antonia Urrejola, exministra chilena, ex canciller chilena, como investigadora de la teoría del entrampamiento, que más que una teoría es una revelación en realidad que hizo la Comisión de la Verdad. La ONU puso una investigadora a ver qué fue lo que pasó con los acuerdos de 2016 y por qué fueron sujetos de una trampa por parte del mismo Estado colombiano, algunos miembros del Estado colombiano. Y vamos a terminar hablando sobre el último informe presentado por el Grupo Independiente de Investigación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en México. Entonces, empecemos. Empezamos haciendo un resumen de la agenda nacional, muchas cosas para hablar, cosas que pues bueno van a estar pasando, van a seguir pasando y nosotros por supuesto vamos a seguir evaluando de la mano de nuestra analista de cabecera, politóloga, creadora de contenidos sobre actualidad nacional para las redes sociales y por supuesto parte fundamental de este podcast, Claudia Ospina. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Santi? Bien, todo muy bien. Bien, pero un poco abrumado de ver el temario que tenemos por delante. Como siempre, como siempre. Uy, sí, pero hoy nos tocó quitar más cosas, porque normalmente como que uno peluquea, pero y aún así quedó mechudo. Necesito que empecemos por el robo de Ecopetrol, un poco porque este tema no lo vamos a tratar a fondo hoy, pero sí seguramente lo vamos a tratar a fondo en nuestro próximo episodio, miércoles próximo. Sin embargo, se trata de un tema que no podemos dejar sin mencionar, entonces empecemos por ahí. Pues bueno, le cuento que esto es una investigación que lleva varios años, que de hecho la propia empresa Ecopetrol fue la que pidió que se investigara porque las cuentas que ellos tenían no estaban quedando claras frente a los pozos petroleros que tienen y lo que debería estar dando la empresa. Y esta investigación ya mostró que efectivamente existe una red de venta, pues de robo de petróleo y además descarados porque nos roban el petróleo y nos lo vuelven a vender a nosotros. No. Me río, pero no porque me parezca chistoso, sino porque me parece irónico que lo que sucede, pero es así. Son unas empresas de unas personas aparentemente aliadas con el ELN y seguramente usted ha escuchado muchas veces que hay ataques al oleoducto de Caño Limón. Caño Limón Coveñas, sí. De ahí se supone que sacaban el petróleo, luego los volvían a sacar del país y volvían a entrar vendiéndolo al propio país. O sea, lo que nos sacaban no lo volvían a vender. Es una pues, investigación muy grande donde está ya la Fiscalía y la DIJÍN investigando. De hecho, a las personas implicadas en esta investigación ya les hicieron un allanamiento donde van a quitarles muchas propiedades que además encontraron, pues viven con todos los lujos del mundo, un montón de carros, de apartamentos, de casas y de bienes muy lujosos. Y además va a seguir la investigación porque entre todo lo que encontraron no solamente está el tema del ELN, sino que también en las operaciones que se hicieron donde se encontraron petróleo ilegal, había petróleo venezolano para vender en Colombia de manera ilegal. Entonces, pues es uno de los escándalos más fuertes que seguro van a tener bastantes implicaciones en las personas investigadas y lo más importante, pues que permita un poco cerrar todo este hueco que hemos vivido últimamente con el tema de Ecopetrol, no solamente por este robo, sino por decisiones del gobierno anterior de no subir, por ejemplo, los precios de la gasolina. Hay un montón de hueco fiscal ahí que se está supliendo y por eso se sube tanto el precio de la gasolina bajo el gobierno de Petro. Entonces es una cosa más que se le suma a estos problemas económicos que está teniendo la empresa. Este es un tema que amerita
obviamente tratarlo con más profundidad, pero si algo queda claro hasta qué punto quienes son aparentemente grandes defensores del petróleo terminan siendo también sus grandes desfalcadores, ¿no? Como que hay un problema, no solamente, obviamente hay un problema de corrupción muy serio, pero también existe un problema de discurso que se nos está colando ahí, que pues necesitamos obviamente afinar. Hablando de discurso, pasamos a el ministro de Minas, porque Andrés Camacho, cuyo nombramiento anunciamos en nuestro episodio pasado, ¿cómo es este cuento que tiene experiencia que no tiene o que sí tiene experiencia de cómo es la cosa? Este pobre no lleva ni unos días en el cargo y ya ha tenido un escándalo que pues hace parte de, vamos a creerle, de un tema tal vez de que digitó mal el formulario, etcétera, porque no le quita el escándalo a la preparación que tiene para el cargo, ¿no? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero efectivamente, Omar Andrés Camacho, que es una persona que trabajó, por ejemplo, en la UTL de la congresista María José Pizarro, y que en 2018 él se lanzó a la Cámara por el Partido Comunes. En su formulario hace un mes, cuando tenía todos los datos, para la gente que no sabe, pues todas las personas que trabajamos o hemos trabajado en el sector público tenemos nuestra hoja de vida pública. Y entre esos papeles que había se decía que él tenía 22 años de experiencia laboral, lo cual ya en investigación pues se demostró que eran 22, que pues habría empezado a los 22 años a trabajar, lo cual sé que usted también lo tiene, ¿no? Sí, pues de hecho a mí me pareció gracioso que eso fuera un escándalo porque yo empecé a trabajar a los 19 años, pero pues yo podría ser en ese caso ministro de cómics, porque yo era profesor de Exacto. cómics de una academia pero digo, yo no sé en qué trabajaba el ministro Camacho, pero pues, en fin, es posible, pero igual sí es raro, es inusual. Lo que pasa es que yo necesitaba irme a vivir solo, pues quería, entonces necesitaba trabajar. Pero bueno, más allá yo creo que de la edad es que empezaron a investigar con las empresas con las que él supuestamente había trabajado y pues dijeron, no, acá no me registran tantos años. Ya después salió el equipo del ministro a decir, no, perdón, pero fue un tema de que digitamos mal y la verdad, pues él tiene 9 años de experiencia, no solamente como funcionario público, sino también en empresas privadas, lo cual, pues bueno, igual le sirve para el cargo, pero pues entra con un escándalo, lo cual, pues para todo lo que ha sucedido en este ministerio, pues no es tan chévere. Sin embargo, vuelvo y repito, tiene una muy buena hoja de vida, de hecho está cursando un doctorado en ingeniería y tiene una maestría en energías renovables y pues es ingeniero electrónico y licenciado en física, es decir, está supremamente preparado para el cargo. ¿Hay algo adicional con respecto al Ministerio de Minas y es ese ministerio no va a tener tregua alguna? O sea, a Camacho le va a ir un poco mejor que a Vélez porque es hombre, pero al mismo tiempo es un ministerio que habitualmente estaba completamente dedicado a satisfacer a los gremios de la extracción convencional. Era un ministerio para los mineros, un ministerio para los petroleros, era un ministerio para las empresas, y eso pues es un enfoque que está cambiando y está generando mucho resquemor al interior de esos gremios y de esas platas, lo cual además hace que los medios convencionales que están tan pegados del empresariado pues tiendan también a darle mucho más duro y discursivamente a atacar mucho más. Hay un problema y obviamente odio ser defensor de oficio, pero pues no está muy bien que haya una inconsistencia y sin embargo, ¿no? Y teniendo como tiene una hoja de vida perfectamente suficiente para su cargo, hay que decir también que hay un montón de problemas en términos de experiencia laboral que se corresponden con cómo es la vida laboral acá. Y es que si uno tiene un contrato de prestación de servicios en una empresa pública, uno no es propiamente un servidor público o un funcionario y tiene derecho a sacar otros trabajos, contratos de honorarios, por ejemplo, que permitan que uno pues gane algo más de plata. Para mucha gente pues eso es simplemente el complemento de un sustento que necesitan y eso curiosamente y lastimosamente el SECOP no lo usa como experiencia extra. O sea, yo puedo haber trabajado 3 empleos en un año y me cuenta solamente un año de experiencia, lo cual es sumamente injusto. Y ahí siempre vamos a tener una inconsistencia. Lo otro es muy difícil conseguir gente que tenga vida y nombre para el cargo si uno quiere cambiar el enfoque de discurso. La línea de estudios de energías renovables es muy reciente y eso va a hacer que uno siempre consiga personas mucho más jóvenes. Y la gente de mi generación es gente que va a tener sí o sí problemas como este que estoy describiendo. Eh,
Entonces, pues un poco va a seguir pasando. Lamento de verdad sonar que estoy defendiendo a un ministro que tiene una inconsistencia, pero si están a punto de soliviantarse y poner un comentario desobligante en Twitter, simplemente los estoy diciendo para que, por favor, comprendamos los distintos matices que tiene esto, porque los medios de comunicación en general van a tratar de aprovechar cada una de estas cosas como si fuera un noticionón y muchas veces simplemente no lo es. Exacto, y pues ya lo bueno es que se aclaró. Deseémosle mucha suerte porque ha sido un ministerio, es un ministerio muy importante y que no ha tenido como la importancia que en temas de ejecución que debería tener, porque nos centramos bastantes meses en otros tipos de escándalos con la ministra saliente. Entonces, que esta sea la oportunidad de ya centrarnos en lo que debe ser y es la ejecución de todo lo que tiene que hacer el ministerio. Y entonces ahora vamos a pasar a las petricositas, que son básicamente las peleas de Petro. Hay dos peleas Sí, y las dos nos importan mucho y de verdad importan. Yo lo digo en chiste, pero bastante. sí. Entonces la primera Son de serias, ellas, son serias. no, pues qué, o sea, la primera de ellas es el metro de Bogotá, que es de verdad el animal mitológico más viejo y más largo de la historia. Empecemos por ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Pues el martes estábamos muy felices en Bogotá porque la alcaldía le dio luz verde a la construcción de los cimientos del viaducto del metro, que eso ya pues se ve una obra potente, ¿no? Porque ya estaban aprobados todos los estudios de diseño y pues ya era como el momento para poder salir de este tema. Eso fue el martes, todos celebrábamos ya cada vez más cerca de ver el metro por allá en 10 años. Y ahí sale el presidente Gustavo Petro el día jueves a decir que, lamenta decir que la alcaldía incumplió un acuerdo que había hecho con el gobierno para contemplar un tramo de la línea, que una parte fuera elevada y una subterránea. Eh, y pues ahí sale la alcaldía a decir, pues la alcaldesa Claudia López a decir que ella no ha firmado ningún acuerdo ni tiene ningún acuerdo con la presidencia, que eso no es cierto. Y el presidente dice que sí, que de hecho el actual ministro de Transporte, William Camargo, hizo parte en su momento de unas discusiones del metro cuando era director de la ANI y que ahí se había acordado que iba a contemplarse este nuevo camino para que la Sociedad Colombiana de Ingenieros hiciera sus estudios a ver qué tan viable era todo. Lo que afirma el ministro es que no se ha podido comunicar bien con la alcaldía para saber efectivamente qué ha salido de sus estudios, pero pues que la idea es que se tengan en cuenta y que si llegan a ser favorables, pues se cambie un poco el rumbo de cómo está pensado en este momento la primera línea del metro. Pero más allá de esta pelea, lo que a mí sí me preocupa es que a Claudia López pues ya le quedan que pues 5 meses de alcaldía, el periodo de los actuales alcaldes y concejales y diputados en Colombia es hasta el 31 de diciembre. Entonces vendrá una nueva persona a ocupar este cargo y quién sabe con qué concepto llegará, si le parece chévere el metro elevado, si prefiere el subterráneo, si este va a ser un tema coyuntural, seguro sí, para la campaña y para todos los debates que vendrán en estos meses. Entonces son un montón de variables que sí van a cambiar este rumbo, donde tal vez Petro pueda que tenga un aliado en la alcaldía y terminen tumbando todo lo que llevamos hasta ahora, o sea una persona mucho más dura y que diga no y se pelee más con el gobierno y no avancen las cosas. Hay acá los que perdemos somos nosotros, mejor dicho. Sí, hay un problema serio y es obviamente la demora. Este es un tema que a mí me cuesta muchísimo porque yo estoy de acuerdo en que el metro debería ser subterráneo, pero hay un punto en el que entiendo también el hastío de quienes ya dicen como, bueno, no más, como no, necesitamos que esto funcione para poder tener finalmente un metro. Entonces, como que no puedo evitar comprender la frustración de ambas partes y sin embargo, obviamente temo lo mismo que usted y es que pues se vayan a demorar más, que vayan a volver a echar para, no, echar más años en lo que ya se ha demorado décadas, que es un metro para una capital del tamaño de Bogotá. Y esta sola pelea pues ya de verdad está siendo muy complicada. Difícil, curiosamente, si de verdad la cosa es volver a la idea de un metro subterráneo, la mejor opción que tiene Petro es Robledo. ¡Ja! ¿Quién se le iba a imaginar? Sí,
Y bueno, así estamos. O sea que si llega Robledo, como no se habla con Petro, eso es muy posiblemente tampoco tengamos un metro. Entonces, la otra pelea de Petro es con la procuradora Cabello por un tema que además lo toca a él, no en este momento de forma directa, pero lo toca históricamente. Me explico. La procuradora mandó a destituir al alcalde de Riohacha. Eh, Petro puso una demanda hace años contra el Estado colombiano pidiendo unas medidas cautelares para no ser destituido, aduciendo o argumentando que el derecho al voto está por encima de la potestad de una funcionaria como la procuradora, en ese momento el procurador Alejandro Ordóñez, para destituir funcionarios elegidos popularmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló, y los fallos son vinculantes, a favor de Gustavo Petro, lo cual prohíbe y además deja la jurisprudencia para el resto de países que pertenecen al CIDH, a la CIDH, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de que un funcionario elegido popularmente no puede ser destituido por otra entidad del Estado, sino que tienen que existir mecanismos constitucionales que un poco respeten ese derecho al voto. Dicho esto, el gobierno Duque cerró la legislatura pasada con un acto legislativo que transformaba la Procuraduría, en el cual se le dio a la Procuraduría, que es una de las instituciones que siempre está en discusión, ¿no? Que se dice que debería acabarse, que si no se acaba, que si la dejan, que si no la dejan, y a la Procuraduría no solamente la dejaron, sino que le metieron 1.000 puestos nuevos, lo cual pues es una cartera gigante para manejar, y además de eso, le dieron la potestad vía reforma de poder destituir funcionarios elegidos popularmente en contravención con las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta introducción larga para enmarcar lo que está siendo una pelea entre Petro y la procuradora Margarita Cabello, porque Petro se niega a destituir al alcalde de Riohacha, y ahí, Claudia, ¿qué carajos hacemos? Es difícil porque acá, digamos, la pelea que se desató en este momento, y acá quiero complementar lo que usted explicó, la Procuraduría investiga al alcalde o lo suspende, el alcalde de Riohacha por supuestas irregularidades en una contratación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Esa es la razón por la cual sucede esto y pues ordena al presidente a suspenderlo y ahí es que él se niega. Y los dos tienen en cierta medida razón, porque ahí ya es una pelea jurídica que quedó abierta por todo lo que usted acaba de contar, donde sí, el presidente Petro en ese momento, siendo congresista, pues manda su caso y se resuelve que efectivamente la Procuraduría no podría hacer eso. Pero ¿en qué hueco estamos? En que después de que la CIDH decide eso, la Corte Constitucional dice, listo, está bien, entonces como ya no podemos tener el mecanismo que hemos llevado desde la Constitución del 91, vamos a buscar un camino en el que sea que la Procuraduría pueda suspender funcionarios siempre y cuando el Consejo de Estado avale esa investigación, o sea, como los que dicen, oiga, sí, la Procuraduría tiene razón y hay que suspender al funcionario. Pero ¿en qué problema estamos en este momento? En que el Consejo de Estado no está unificado en ese tema. Entonces hay unos magistrados del Consejo que dicen, todo bien, nos parece perfecto, y otros que dicen, no, es que yo de hecho ni siquiera estoy de acuerdo con que exista la Procuraduría. Entonces, como no están de acuerdo, o sea, como es que es Colombia, como no están de acuerdo, en este momento no tenemos nada que hacer, es decir, la Procuraduría sigue existiendo y tiene en cierta medida el derecho a seguir haciéndolo. Y por el otro lado, el presidente Gustavo Petro también tiene razón en decir que según lo que se mandó desde la CIDH, ellos no podrían suspender funcionarios y quedamos en ese limbo que por ahora pues no tiene ninguna claridad, pero sí ya se le pidió al Consejo de Estado que se pronuncie. Nuestro último tema es el Congreso, o bueno, más que el Congreso, nuestra penosa democracia representativa. Tenemos temas que van por la oposición y la coalición y los partidos de gobierno, o sea, está todos. O sea, solamente nos falta el centro, pero es que el centro no existe. Entonces, vamos a hablar primero sobre qué pasó con Alexander López. El tipo viene siendo noticia porque, pese a que no tiene verdaderamente casi votos
el actual concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, está buscando que se le, bueno, estaba porque eso ya no pasó, buscando que se le diera el aval por parte del Polo. El Polo, en cabeza de Alexander López, que fue además presidente del Congreso, dijo que no se le iba a dar el aval porque estaban esperando a ver cuál era el candidato que iba a sacar el pacto histórico, que es esta coalición de partidos de izquierda, centroizquierda e indefinido que son básicamente la coalición de gobierno. Carrillo siguió peleando porque, bueno, porque le encanta, eh, pidiendo ese aval y diciendo que esto se ha vuelto una maquinaria. Carrillo tiene razón, López tiene razón. Es decir, si quieren sacar un candidato que tenga votos, pues tienen que sacar un candidato unificado, porque si sacan uno por partido, pues van a perder. Pero al mismo tiempo, el Polo Democrático Alternativo, por cuenta de muchas cabezas que tiene y por una historia obviamente de acumular voluntades políticas y lo que sea, pues ha generado también unos quistes de voluntad electoral y maquinarias que los convierten en una especie de empresa, y eso es una cosa que lastimosamente le pasa a todos los partidos. Entonces, ¿ahí qué? ¿Esa pelea en qué, o en qué va a terminar? ¿A qué va? Sí, esta noticia es pues sacada del horno, ¿no? Porque el expresidente del Polo, Alexander López, renunció hoy, hace unas horas, ya cansado. Él dijo que estaba cansado de tanta pelea, de los ataques que tiene, pues que tiene que vivir por cuenta de Carrillo, pero más allá de Carrillo, que sí, o sea, tiene una forma particular de pedir sus derechos y que seguramente quiere obviamente llegar ya sea a la alcaldía o nuevamente al Consejo de Bogotá. Sí existen un montón de denuncias de irregularidades en diferentes regiones con el tema de los avales en el Polo Democrático, y la defensa de Alexander López, que me parece pésima, es decir que eso que le pasa al Polo también le pasa a los demás partidos. Entonces eso es como, como si si yo me porto mal porque los demás también lo hacen. Ah, bueno, listo. Entonces, esta es una pelea además que venimos viviendo desde el año pasado, que usted sabe que cuando se conformaron las listas al Congreso también hubo peleas en el pacto histórico y todos los partidos que están en esa coalición por el tema de los avales. En el caso de Bogotá puntualmente también se está viviendo con la lista al Consejo de Bogotá porque pues va a ser aparentemente cerrada, entonces le dieron el aval como cabeza de lista a la hija de un político que lleva mucho tiempo en el partido, entonces que esto es corrupción y así como que se empiezan a mover los mismos temas de siempre. ¿Qué sucederá ahorita? Pues nada, esperar a que el Polo le acepte la renuncia porque él ya pasó la carta, más no significa que ya deje de ser presidente del Polo Democrático. Y de hecho él en la entrevista que escuché hace poco pues dijo que iba a seguir a cargo de lo que tenga que hacer frente a temas de avales en las pocas horas que les quedan para cumplir esto, porque le recordamos a los que nos escuchan que hasta el 29 de julio hay plazo para inscribir candidatas y candidatos a las próximas elecciones. Entonces tienen unas horas y unas muy pocas horas hasta las 11:59 de la noche del 29 de julio para inscribir y pues es como el momento menos indicado para renunciar, pero pues él ya dijo, no más, no aguanto más, me voy a dedicar a ser congresista y a estar tranquilo en mi curul. Y pues eso sucedió en el Polo Democrático. Pero le vengo con más temas de elecciones. En el caso también de Bogotá, que ya tenemos bastantes candidatos a la alcaldía, eh, le quiero confirmar que hubo una alianza entre tres partidos para las listas a Consejo de Bogotá y es la alianza entre Cambio Radical, el partido de la U y Mira. Es decir, que ellos tres se van a unir y van a sacar una sola lista para el Consejo de Bogotá. Esto pues normalmente no pasaba mucho en la capital, pero esta vez sucedió entre ellos tres. Y esta semana pues nada, hemos tenido Rodrigo Lara, por ejemplo, que ya es candidato, Gustavo Bolívar, candidato también del Pacto Histórico, y existe el rumor de que probablemente el ex candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, sea candidato a la alcaldía de Bogotá. Eso suena cada tanto tiempo, ¿no? Cada elección de alcalde. El año pasado fue igual. No, y el año pasado en presidencia también, hasta el último día había un rumor de que Germán Vargas Lleras se iba a lanzar. Si se llega a lanzar, pues no sé, es que, o sea, 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 es que,
Tenemos un ramillete de donde escoger espectacular. Obviamente sí le metería un poco de picante a la cosa, pero pues no le veo muchas opciones en la capital y es un rumor, ¿no? Estamos todavía esperando. Yo no creo, yo la verdad no creo. ¿Será? Sí, cabe decir ahí como colofón que pues ya estamos conformando nuestra mesa de analistas para hacer la antesala de lo que será la jornada electoral. Entonces nuestra mesa de futurología mundialmente famosa continuará y hemos fichado a Claudio Ospina, por supuesto, para ser la número 9 de este equipo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de asuntos de partidos? Ahí ya quedamos aperados de temas, ¿sí? Sí, hay un tema más, pues un tema pequeñito que solamente quería traerle acá al resumen y es que por todos los cambios que ha habido en el gabinete de los ministerios, en la presidencia, sí estamos viendo ya una tendencia baja, por no decir que nula, de personas de partidos tradicionales que conforman o que están en algún ministerio. Actualmente con todos los que hay, la mayoría son del Colombia Humana o de partidos que hacen parte de esa coalición, como es el partido de la vicepresidenta, que es Soy Porque Somos, o del partido Gente en Movimiento. Y ya de partidos tradicionales solamente quedaría una representación de Luis Fernando Velasco, que es del Partido Liberal, pero la verdad él lleva bastante tiempo distanciado de lo que normalmente ha hecho César Gaviria y todas las personas liberales, entonces no es como una figura tan representativa. Esto puede llegar a afectar de alguna medida, de alguna manera la nueva legislatura en el Congreso, porque nos guste o no, así funciona la política y la mayoría de partidos chantajean un poco su apoyo en el Congreso según las fichas que tienen en el gobierno y pues actualmente ninguno tendría una ficha visible. Entonces solo quería dejarle como ese último tema. Bueno, me parece que es un buen lugar para dejar apuntalada la conversación. Claudia, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. No sé si dentro de 4 o dentro de 8 días. Apuntémosle a 4, esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias. A usted, chao. Continuamos nuestro episodio de Capital Político con un tema que nos parece de gran relevancia y sobre el cual ha existido hasta ahora, para variar, una guerra de opiniones. Se trata de la designación que ha sido muy mentada de Antonia Urrejola como investigadora designada por parte de la ONU, que va a esclarecer esta revelación que hace la Comisión de la Verdad sobre el entrampamiento hecho a los acuerdos de paz, a la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y las implicaciones de todo eso. Esto hace parte de un entramado un poco más grande que yo no entiendo, pero precisamente para entender se encuentra con nosotros Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, que ha seguido desde el comienzo este proceso muy de cerca. Ana María, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ana María, cuénteme por favor, esta designación del entrampamiento, ¿cómo sale? Es decir, ¿cómo se toma esta decisión? ¿Por qué termina importando? No que no me parezca importante, sino digo, ¿por qué termina pareciendo importante para la ONU hacer claridad sobre este punto específico? Bueno, pues es una historia que tiene un poquito de complejidad, pero a ver, te la intento contar. En realidad, la designación de Antonia Urrejola como encargada de adelantar esta investigación viene de una resolución que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es como el principal órgano de la ONU en materia de derechos humanos, adoptó el pasado jueves 13 de julio sobre Colombia. Esta es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adopta una resolución sobre nuestro país.
Y es una resolución de asistencia técnica, es decir, es una resolución que busca brindarle ayuda al Estado colombiano para hacer determinadas cosas en materia de derechos humanos. En este caso, estas determinadas cosas son solicitudes que hizo el propio Estado colombiano. Las propias autoridades colombianas buscaron al Consejo de Derechos Humanos, buscaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, y le pidieron apoyo, les pidieron apoyo a los dos para poder avanzar tanto en esta tarea de investigar lo que había ocurrido con este entrampamiento al acuerdo de paz, como otra segunda parte que es muy, muy importante y es ayuda para lograr implementar las recomendaciones del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que es un tema sobre el cual también ha habido discusión en esta en esta primera parte del año en el país, sobre todo cuando el Congreso eliminó del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo el artículo que invitaba a las autoridades a apropiarse de estas recomendaciones y a empezar a mirar la mejor manera de llevarlas a la práctica. Entonces, a solicitud del gobierno colombiano, del Estado colombiano, se presentó esta propuesta de resolución ante el Pleno del Congreso y el Congreso, en una historia que también te puedo contar ahorita porque tiene su parte interesante, adoptó esta decisión en la que ordena, por un lado, que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que tenemos aquí en Colombia brinde esa asesoría a las autoridades colombianas para llevar a la práctica las recomendaciones y sobre todo las recomendaciones que tienen que ver em, con víctimas, con enfoque de género, con pueblos étnicos, con investigación en materia de violaciones a derechos humanos, infracciones al derecho humanitario y corrupción, las que tienen que ver con reformas al sector seguridad, las que tienen que ver con líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y las que tienen que ver con la elaboración de una política pública para una cultura de paz. Y por otra parte, también entonces le encargó al alto comisionado de nombrar una persona experta, una experta que fuera internacional y que supiera mucho de derechos humanos para que pudiera adelantar estas tareas de investigación sobre los obstáculos que había para la implementación del acuerdo del 2016 y en concreto, pues esto que en Colombia se ha llamado el entrampamiento y poder formular recomendaciones específicas que ayuden a superar estos obstáculos. Entonces, ese es como el contexto en el cual ocurrió este nombramiento. Claro, claro, es una cosa muchísimo más grande de lo que simplemente se está diciendo. Eh, pues sí me gustaría saber cómo atraviesa esto la conexión, es decir, cómo atraviesa esto la voluntad del gobierno de acá, qué garantías brinda, o sea, qué obtenemos nosotros a manera de garantías por tener aquí a la ONU. Existe obviamente, pues ya existe una mirada muy de afuera, no existen comisiones, ¿no?, adentro del país tratando de hacerlo, pero me gustaría elaborar un poco más sobre eso. Claro, claro que sí. Bueno, digamos que contar con Naciones Unidas es contar con un tercero imparcial que nos ayuda a resolver determinados problemas. Y en este caso es contar con un tercero imparcial que es experto en los temas sobre los cuales se van a hacer estas labores. Entonces, frente al tema del entrampamiento, por ejemplo, pues como bien sabes y como se ha difundido ampliamente en medios, hay posturas diversas, el exfiscal por un lado, la jurisdicción de paz por otro, el gobierno anterior, el gobierno actual, los miembros de las FARC que abandonaron el acuerdo de paz y retomaron las armas, digamos, ahí hay como muchos actores, cada quien intentando hacer valer su versión y cada quien, como decías tú, un poco en contradicción con el otro sin que eso se resuelva. Aquí estamos hablando de traer un tercero independiente, neutral, digamos, experto en estas materias, que puede intentar llegar al fondo un poco de lo que ocurrió allí eh, y poder proponer salidas para resolver este asunto y sobre todo para evitar que esto vuelva a ocurrir y que haya, digamos, posteriores intentos de sabotaje a la implementación de este acuerdo de paz o de otros que pueda haber en el futuro. Y en el caso de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pues tenemos digamos, un informe muy grueso, muy rico, con mucha información.
un paquete amplio de recomendaciones en muchísimos temas. Las que trata aquí la resolución son solo algunas. La comisión formuló recomendaciones en muchísimos otros asuntos muy importantes también, pero pues la comisión produjo su informe y se terminó. Hay un comité hoy en día que tiene que hacer seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, que presentó justamente su primer informe esta semana al público, eh, pero no hay como una responsabilidad clara ni una ruta clara de cómo se llevan estas recomendaciones a la práctica. Y pues la aspiración es que las recomendaciones que hace la comisión se puedan aplicar justamente para contribuir a la superación de la violencia, a la convivencia pacífica y en general a la no repetición de lo que ya ha pasado por décadas en nuestro país. Entonces, nuevamente, lo que hace la resolución es que encarga a quienes son expertos en estos temas, que en este caso es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que acompañe a las autoridades colombianas, para que pueda proponer cuál es el mejor camino, cuáles son las personas más adecuadas para hacer esta tarea, cuál es la ruta, si es proponer, construir políticas, si es presentar proyectos al Congreso, si es trabajarlo desde lo local, proponer escenarios para la construcción de estos mecanismos de implementación de las recomendaciones, proponer cómo involucrar a otros actores de la sociedad, porque además pues la tarea de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no están solamente en cabeza de las autoridades. Todas y todos tenemos de alguna manera que contribuir de alguna manera a hacerlas realidad. Entonces, nuevamente es como caminar de la mano con alguien que sabe mucho del tema y que te va a dar buenos consejos, digamos, para decirlo como en palabras muy sencillas. Em, Ahí hay una parte que a mí me preocupa, bueno, pues no me preocupa, pero sí me inquieta y es, em, ¿qué tanto corre el riesgo esto de volverse un esquema concéntrico de observadores y expertos? Porque finalmente la Comisión de la Verdad, que buscaba tener incidencia política, pero no acción política concreta, o no poder político concreto ni capacidad de gestión, sino simplemente una capacidad para observar y determinar, señalar un camino, termina generando unas recomendaciones que son acogidas por una comisión de la ONU que no va a tener la posibilidad de gestionar en concreto muchas de las cosas. Una de las recomendaciones, por ejemplo, es un Ministerio de la Paz. Hacer el Ministerio de la Igualdad ya fue un rollazo, ¿no? ¿Cómo va a ser o cómo va a funcionar aquello que tenga que involucrar presupuesto de la nación, ¿no? Para que se concrete, es decir, que tanto esto puede simplemente volverse otra hoja de ruta que se nos presenta a nosotros, que es fantástico, que ayuda con ciertas cosas, porque claro, perdón la pregunta larga, pero es decir, lo de Santrich tiene unas implicaciones largas precisamente porque es Santrich, ¿no? El entrampamiento de una conecta con el caso Santrich, con Néstor Humberto Martínez, con una cosa que se hizo desde el mismo Estado colombiano, buscando sabotear unos acuerdos en nombre quién sabe de qué, y esa parte en términos de opinión y discurso, pues a nosotros nos interesa mucho, pero hay muchas recomendaciones que necesitan de presupuesto, ¿no? Y ahí, ¿qué se puede hacer? No, no, por supuesto, tienes toda la razón, digamos, y en ese sentido yo creo que es muy importante dejar claro que lo que hace esta resolución no es traer a la ONU, no es traer a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a reemplazar al Estado en su tarea. Es decir, no es el Alto Comisionado el que va a decidir cuáles son las recomendaciones que se implementan, no es el Alto Comisionado el que decide que se crea un nuevo ministerio, no es el Alto Comisionado el que decide sobre los temas de plata. Las decisiones las siguen tomando las instituciones colombianas. Lo que se hace con esta resolución es brindarle asistencia técnica a las instituciones y ayudar a fomentar la capacidad de estas mismas autoridades para poder implementar las recomendaciones. Entonces, poder ayudarles a tomar decisiones de cuáles son las que hay que priorizar, poder ayudarles a definir cuáles son las que son más relevantes en el actual contexto, poder, no sé, voy a decir cualquier cosa, poder plantear cuáles tendrían que implementarse en el corto plazo, cuáles en el mediano, cuáles en el largo,
poder determinar cuáles requieren presupuesto y cuáles no, para también poder tomar una decisión a partir de eso. Pero las decisiones no las toma la ONU, las decisiones las tienen que tomar las autoridades colombianas, las que correspondan en el nivel local, las que correspondan en el nivel nacional. Seguramente habrá algunas que le correspondan al gobierno, habrá otras que le correspondan al legislativo. Hay algunas que le corresponden de pronto a la comunidad internacional, a la sociedad. Entonces, la idea no es que con esta resolución la ONU entre a ser la que tome las decisiones, la idea no es que reemplace a las instituciones colombianas, la idea es que las ayude a poner en práctica estas recomendaciones, que las aconseje, que las guíe, que les facilite lo que se necesite para que las autoridades colombianas sean las que puedan tomar las decisiones sobre cuál es, cuándo y cuál es la mejor manera de implementarlas. Mm, ¿Qué podemos esperar y en qué plazo del trabajo de la ONU en este caso? Es decir, ¿qué podemos nosotros un poco pedir? Porque claro, yo amplío esto pues al nivel de la responsabilidad estatal, porque pues hay una parte de ahí que debería ser más concreta y sin embargo es muy errática, ¿no? La distribución del presupuesto nacional, la manera en que eso se decide, el diseño y constante rediseño de las platas que van, pues es una cosa que a nosotros nos toca observar en el tiempo. Pero entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las cotas de esta gestión? ¿Qué se nos entrega al final? Bueno, pues em, en términos de la investigación que se va a adelantar alrededor del tema del entrampamiento, como puedes ver, fue muy rápido. La resolución se adoptó el jueves 13 y más o menos 15 días después, ya el alto comisionado desde Ginebra nombró a la persona experta que se va a encargar de adelantar esta investigación, que es la excomisionada Antonia Urrejola, excomisionada y ex canciller chilena. Em, Así que ella rápidamente se pondrá manos a la obra. Lo que dice la resolución es que ella tendrá que presentar un informe ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos antes de que termine este año, el 2023. Va a entregarle al Consejo de Derechos Humanos este informe y va a presentarlo públicamente en la sesión del Consejo que va a tener lugar en marzo del próximo año, de 2024. Y allí va a haber un diálogo, me imagino que para evaluar un poco los resultados que ella presente, porque finalmente, digamos, su responsabilidad es con el Consejo de Derechos Humanos, que es quien le ha dado este mandato, y allí seguramente se decidirá si con esto se da por cerrado el asunto, si la respuesta es satisfactoria o si queda algo más por hacer. Y en términos de la asistencia técnica para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el mandato que le da la resolución a la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es por 2 años. Entonces, la resolución es de julio de 2023, tendremos julio de 2024 hasta julio de 2025. Es el marco temporal en el cual la oficina va a brindarle esta asistencia técnica a las autoridades colombianas y tiene la tarea de presentar en julio de 2024 y en julio de 2025 informes ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, un poco también para rendir cuentas de la gestión que se ha hecho en ese tiempo. Entonces tenemos hasta fin de año en un caso, 2 años en el otro, como marco temporal para mostrar los resultados de esta tarea que se le está encomendando a las Naciones Unidas. Pues sí, sí es importante y es importante saber que el Estado colombiano defiende el enfoque de género, porque también fue uno de los puntos de discordia duros de los acuerdos de 2016 en su momento, ¿no? El chiste que se volvió chiste, pero realmente no es chistoso, el rayo homosexualizador, el rumor y el bulo, la noticia falsa de que se iba a convertir a toda la gente en homosexual por cuenta de los acuerdos de paz y que se iba a obligar a adoptar la, entre comillas, ideología de género, pues hizo también parte de la desinformación que llevó a la derrota del sí en el plebiscito de 2016. Entonces, pues es importante que precisamente dentro de una solicitud para combatir muchas de las trampas que desde el mismo Estado se le han puesto a la implementación del acuerdo, este gobierno se pare firme con no negociar cosas como la agenda de género, que es
es sumamente importante si nosotros queremos de verdad hacer un relato suficiente de lo que ha sido pues un conflicto de décadas verdaderamente muy complejo. Ana María, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias, no solamente por la claridad, sino por esta precisión, por darnos esta mirada cercana de un proceso que por supuesto va a seguir siendo monitoreado por nosotros, porque nos parece que importa verdaderamente y que va a seguir rindiendo obviamente frutos y por supuesto muchos titulares tendenciosos que nosotros pensamos también analizar. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, por la posibilidad de comentar sobre estos asuntos que no siempre son de fácil digestión, digamos. Y pues cuenta conmigo y cuenta con la Comisión Colombiana de Juristas para posteriores análisis y discusiones sobre esta materia. Cerramos este episodio de Capital Político con un tema que nos toca profundamente, que se relaciona muchísimo con nosotros y que además tiene, por supuesto, actores en común. Se trata del último informe presentado por el Grupo Independiente de Investigación, que depende del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en México. Uno de los casos de desaparición forzosa masiva más famosos que existe rindió su último informe en el cual señala principalmente al ejército como responsable de la desaparición de estas 43 personas. Es por supuesto un informe que supone un hito en lo que es una lucha por la verdad y el reconocimiento de las víctimas y por supuesto el reconocimiento de las responsabilidades estatales en la violencia contra manifestantes. Para hablar sobre este informe está precisamente uno de los miembros de este grupo investigador, el médico y doctor en psicología Carlos Martín Beristain, que también fue comisionado de la verdad aquí en Colombia y que ha participado en varias comisiones de la verdad alrededor del mundo. Carlos, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para la capital y para la gente querida de Colombia. Carlos, este último informe, ¿en qué punto deja el caso de Ayotzinapa? Es decir, ustedes, ¿cuál es la extensión de la labor del grupo independiente de investigación que habían formado? Mira, nosotros tuvimos una primera etapa que fue durante el gobierno Peña Nieto, en 2015-2016, donde desvelamos que algunas de las cuestiones que se habían contado de la historia, como una masiva pira infernal donde habrían sido quemados los jóvenes en el basurero de Cocula, pues no había sido cierta. Esa fue una versión construida de la historia para tratar de cerrar el caso y limitar la responsabilidad a 2 policías municipales y el alcalde de Iguala. El gobierno nos dejó seguir nuestro trabajo. El nuevo gobierno ahora de Manuel López Obrador nos volvió a invitar para continuar las investigaciones. Llevamos desde el año 2020 volviendo sobre esa investigación. Lo que hemos descubierto en este tiempo es que en el caso estuvieron implicados el conjunto de las corporaciones del Estado, no solamente 2 policías municipales, sino 5 policías municipales, también el narcotráfico, por supuesto, Guerreros Unidos, pero también la policía ministerial, la policía estatal, también la policía federal. Estuvieron en partes de los hechos y también estuvo presente Sedena, es decir, la Secretaría de Defensa, el Ministerio, vamos a decir, o sea, la Secretaría de Defensa de México, el Ejército. Estuvieron en lugares donde se llevaron a cabo las desapariciones forzadas y ocultaron mucha de esa información, ¿no? Que no sabemos el papel que cumplieron todas las corporaciones en ello, pero sí hemos descubierto que estuvieron en esos lugares y que mintieron tiempo después en sucesivas declaraciones ante la Fiscalía, que han ido cambiando con el tiempo y según las revelaciones que nosotros mismos hemos ido haciendo públicamente, ¿no? Digamos que el caso se ha ido esclareciendo en términos de esa participación. Después también en términos de esa llamada verdad histórica, pues tenemos ahora muchos más elementos de cómo se construyó esa versión de la historia para tratar de cerrar el caso y muchos de los elementos de falsedad y torturas de personas detenidas en base a las cuales se construyó.
En el siguiente periodo, es decir, desde el 2020 en adelante, se construyó una nueva fiscalía para la investigación del caso, una fiscalía especial con la cual empezamos a trabajar bien. Se avanzó en la reconstrucción de la investigación porque hubo que recomenzarla toda de nuevo y el GIEI pues, fue un apoyo para esa eh, fiscalía especial y también para una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa que se creó con el gobierno de López Obrador, ¿no? Avanzamos un tiempo, en septiembre del año pasado, una situación de crisis porque hubo muchas presiones sobre esa fiscalía para que acelerase ciertos procesos, otros para que bajase algunas órdenes de captura que ya se habían concedido por el juez. De las 83 órdenes de captura, 20 eran para personal militar. Se bajaron 16 de esas órdenes en medio de fuertes presiones políticas y militares también. Nosotros dijimos que eso no era aceptable y que había suficiente prueba para llevar adelante los procesos, como ya un juez había determinado. Y en estos últimos meses hemos estado empujando para que esas órdenes se reactivaran. Eso se logró recientemente, hace 3 semanas, y también para acumular, digamos, la información de hasta dónde sabemos no solamente la actuación de las diferentes corporaciones, sino también información sobre el destino de los desaparecidos. Nosotros pedimos al presidente una apertura de los archivos para archivos militares, porque ahí entendíamos que podría haber información importante para esa búsqueda. Encontramos parte de esa información muy importante en los archivos, pero cuando estábamos llegando, digamos, al núcleo duro de esa verdad que había estado oculta durante tantos años, pues la respuesta de la Secretaría de Defensa ha sido que no existe más información y que ellos no han hecho, por nosotros descubrimos interceptaciones telefónicas en tiempo real la noche de los mismos hechos, y la respuesta que hemos tenido es que no se hacen interceptaciones telefónicas, que no saben dónde ha salido esa información, que está en los archivos, y negando la propia existencia de la información en los archivos, cosa que para nosotros pues, es inaceptable. Ese es el punto al que hemos llegado en la actualidad. Ustedes rinden este último informe y ahora ¿quién tiene que seguir? ¿Esta Fiscalía Especial tiene un plazo determinado para entregar? ¿Existe un derrotero? ¿Queda alguien como doliente de la información que ustedes han podido recabar? ¿Existe la posibilidad que les aumenten a ustedes el plazo de trabajo para llevar hasta el final las investigaciones? Bueno, nosotros hemos escrito 6 reportes, 6 informes en estos años, que son como la base fundamental de dar cuenta del estado de la investigación, ¿no? Eso es el legado, digamos, del GIEI, que es el conjunto de las revelaciones que tenemos. La Fiscalía Especial, después de la situación de presiones que se dio el año pasado, el fiscal que llevaba el caso, que había llevado un trabajo muy profesional, salió, pues dimitió, considerando que esas presiones eran inaceptables. Hay un nuevo fiscal, nosotros hemos tratado de empujar también a la Fiscalía en la actualidad. Esa Fiscalía sigue activa y seguirá activa hasta que se resuelva el caso totalmente. Sigue en principio una comisión presidencial también llamada Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa, que es una instancia en la que participan las víctimas, los representantes, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, es decir, de la Secretaría de Gobernación de México, y en la cual participamos nosotros. Nosotros ya no participaremos en ella, pero esa instancia en principio seguirá. Y el legado nuestro también pues es un legado para los padres y madres y para las organizaciones que lo representan, ¿no? Que son los que pues tendrán que empujar el caso, digamos, en el futuro. Nosotros señalamos que la supervisión de la Comisión Interamericana va a seguir siendo importante en la actualidad. Y el gran aprendizaje de todo esto es que el caso ha tenido numerosos obstáculos en el camino. La existencia del grupo, del GIEI, y la independencia que ha mostrado en las investigaciones y la capacidad que ha mostrado y la confianza con las víctimas, con testigos protegidos que hemos ido encontrando en el camino y la capacidad de analizar mucha de esa información de los archivos ha sido determinante. El caso no se cierra porque el grupo salga, el grupo sale porque no tenemos condiciones de poder seguir avanzando en la investigación si permanece esa mentira que se ha institucionalizado en las respuestas de la Secretaría de Defensa, señalando que no tienen información. Tenemos los números de los documentos que necesitamos, ¿no? Hay unos documentos que se llaman del CRFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Las respuestas que ha dado Sedena sobre eso son negativas, que no existe información. Hemos encontrado en sus propios archivos documentos clave que hablan en tiempo real de dónde podrían haber sido llevados los jóvenes en el mismo día 26, el día 3 y 4 de octubre de ese mismo año. Y consideramos que eso es inaceptable, ¿no? Que se niegue el acceso a esa información que puede ser determinante. Nuestro papel ha sido hacer
pues mostrar todos esos elementos, dejarlos encima de la mesa, planteárselos al propio presidente AMLO, ¿no? Y también explicárselos a los familiares, porque consideramos que esa situación de bloqueo a la información pues tiene que superarse, ¿no? Que no se puede aceptar que haya que no se abran los archivos que son determinantes para saber, ¿no? Para poder buscar información sobre el destino de los jóvenes normalistas, y que aunque nosotros no sigamos porque se ha terminado nuestro mandato y porque no tenemos condiciones para poder seguir si no hay acceso a esa información, pues el caso no se puede cerrar, es un caso de desaparición forzada y el caso tiene que seguir adelante en las instancias nacionales o internacionales que sean relevantes, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con las víctimas? ¿Han tenido la oportunidad de acercarse? ¿Cómo ha funcionado la relación con los padres y madres de estos normalistas? Bueno, el trabajo con los familiares ha sido determinante desde el principio. La primera cosa que pasó cuando llegamos al país, fuimos a una reunión con los familiares, fuimos a la escuela de Sinapa, Guerrero, tuvimos una reunión con los papás y mamás en la sala donde tenían que estar los jóvenes, ¿no? Que habían sido desaparecidos, los estudiantes. Y los padres nos dijeron tres cosas. Nos dijeron, miren, ustedes son las únicas personas en las que tenemos confianza, díganos siempre la verdad y, por favor, no se vendan. Eso nos golpeó mucho, ¿no? Porque nosotros no habíamos llegado al país para vendernos, ¿no? Pero viendo un poco la experiencia histórica que hemos tenido y las dificultades en la investigación, uno se da cuenta de por qué la gente tenía ese miedo, ¿no? Porque la falta de independencia, las presiones políticas alrededor del caso desde el inicio, el bloqueo, el que sufrimos el primer tiempo y el bloqueo actual también, ¿no? En el acceso a la información, pues son elementos clave que para nosotros han sido un punto fundamental de explicar siempre esos problemas a las víctimas, a los familiares, tener un diálogo con ellas, escucharlas y también dar una respuesta hasta donde nosotros hemos podido a sus demandas y inquietudes, ¿no? Bueno, Carlos, para terminar, hay una cosa ahí, a ver, México dio un giro ideológico muy claro en el gobierno que uno tendería a creer que iba a facilitar el trabajo del grupo investigador completamente. Usted me ha contado pues que sí, obviamente hubo un cambio, pero ¿por qué entonces pareciera que el Estado mexicano está bloqueando las investigaciones? ¿Existe una noción de si hay un origen deliberado de estos bloqueos, hay una persona, hay alguna razón, hay una línea discursiva? ¿Por qué pareciera que México reacciona de una manera como tan claramente en contra de las investigaciones independientes? ¿O estoy yo ahí equivocado? Con el nuevo gobierno mexicano se crearon una comisión de la verdad, se creó una nueva fiscalía y se avanzó en la investigación. Está el Procurador General de la República, es fiscal general detenido, hay 2 generales detenidos, hay numerosos miembros de las corporaciones públicas de seguridad, incluyendo el alcalde y otras personas que están detenidas en la cárcel como consecuencia del caso. Y miembros del narcotráfico. Obviamente haya habido avances, pero cuando se trató de llevar a cabo algunas órdenes de captura hubo una reacción negativa y un intento de limitar el alcance de la justicia. Hubo una dimisión del fiscal, un cambio de fiscal, presiones también para tratar de cerrar el caso. Nosotros seguimos empujando en esa dirección precisamente para avanzar en el camino de la justicia y no dejar que las presiones y los obstáculos que han ido apareciendo en el camino también se puedan consolidar, ¿no? Las órdenes de captura se reactivaron recientemente. Hemos llegado al punto en el que encontramos, gracias a la apertura del gobierno para tener acceso a los archivos, encontramos nuevas informaciones que hablan del posible destino de los jóvenes, escuchas telefónicas del día de los hechos, de los días siguientes. Pero, digamos, ahí la respuesta cuando hemos pedido mayor información, que existe, porque solo hemos tenido acceso a ciertos documentos, hemos pedido toda la documentación completa para poder evaluar el conjunto de la evidencia y ahí ha venido el cierre, ¿no? Entonces, consideramos que hay una respuesta negativa para poder continuar con el caso y que ese obstáculo tiene que superarse, ¿no? Nuestro mandato termina el día 31 de julio. Si no tenemos mayor información y acceso del que hemos tenido hasta ahora, pues no tiene sentido poder seguir trabajando porque no vamos a tener la documentación que se necesita para dar una respuesta a las familias, al país y también al mundo, ¿no? Que está esperando una resolución positiva de este caso
reconocemos los avances, pero también somos conscientes de los obstáculos, y hay obstáculos que para nosotros son intolerables y que tienen que superarse. Hemos tratado de documentar todo. Nuestros informes no son opiniones de qué pensamos de lo que ha sucedido, sino que, digamos, mostramos la evidencia contrastada a través de telefonía, a través de geolocalización, a través de contraste de las declaraciones, de testigos protegidos y de otras pruebas que hemos ido recabando en este tiempo, que muestran un avance en el esclarecimiento del caso, pero también muestran ahora, digamos, un límite y un obstáculo que viene de las instituciones del Estado, que no quieren proporcionar el acceso a informaciones que sí tienen y que para nosotros son tremendamente relevantes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y hasta luego. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.